Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de liderazgo para la calidad y sostenibilidad financiera. Hoy vamos a empezar con el primer conversatorio, el cual lleva por título Innovación en la medición y en los resultados clínicos financieros. Para este conversatorio nos acompañará moderando inicialmente el doctor Alejandro Escobar. El doctor Alejandro es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, con experiencia en gestión financiera, estrategia, proyectos de inversión y creación de valor. También se encuentra con él el doctor Ricardo Espina, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una maestría en administración de empresas, MBA en Sprott Business School, con más de 15 años de experiencia en el mundo gerencial, con énfasis en negocios organizacionales, procesos de transformación y cambios soportados en datos. Actualmente ocupa el cargo de director de estrategia y desarrollo de negocios en la Fundación Santa Fe de Bogotá y trabaja en la evolución de la estrategia de proyectos de crecimiento, transformación digital e innovación. Y también se encuentra con ellos el doctor Carlos Kerguelen, médico cirujano de la Universidad del Norte, Barranquilla, en donde posteriormente adelantó también sus estudios de especialización en diseño y evaluación de proyectos en salud. Cuenta con una maestría en Health Management, Planning and Policy de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Complementa su formación académica con certificaciones en Patient Safety Officer en Johns Hopkins Medicine y en el ISI de Estados Unidos. Autor de libros de calidad en salud y reconocido por ISCUA como Quality Expert. Actualmente se desempeña como subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con responsabilidades de generar sistemas de medición de desempeño organizacional que apoyen la integración de medidas de desempeño a la estrategia de valor superior. Bienvenidos. Doctor Alejandro, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. Sabemos que la llegada del desayuno acá siempre tiene unos retrasos y nos sentimos muy orgullosos de poder presentarles la gestión que se viene adelantando en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este es el slide del título que teníamos nosotros asignado para conversar hoy en esta presentación, innovando en la medición y los resultados clínicos y financieros. Después de que le dimos muchas vueltas con Carlos y Ricardo a esto, lo que nos dimos cuenta es que en realidad, en términos de sostenibilidad, que es un poco lo que queremos hablar hoy, les vamos a hablar de la evolución estratégica y sus resultados en la Fundación Santa Fe desde el año 2013 hasta el año 2023. Y estos son los puntos de la agenda. Lo primero es, en un foro que principalmente se habla de calidad, vamos a contarles un poco que la calidad es fundamental, pero no es suficiente para los temas relacionados con suficiencia y con sostenibilidad. Entonces, ese es uno de los capítulos. El segundo, el cliente no es el que paga, sino el que escoge. Y por último, Carlos les hablará de temas relacionados con vitalidad. Este es un poco del modelo conceptual de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estas son algunas cosas extraídas de un libro de uno de los fundadores, Alfonso Esguerra, que construyó o fue pues, quien lideró la idea de crear la Fundación Santa Fe de Bogotá hacia el año 1972. Y lo que pensaba siempre, y aquí están los conceptos como fundamentales de la organización, es que la Santa Fe tenía que tener salud comunitaria de educación, que tenía que tener una enfermería que fuese del mismo nivel de la división médica y hospitalaria, y sé que también ha habido presentaciones de enfermería durante este foro que demuestran que lo que está aquí escrito pues se ha logrado durante el tiempo. Un cuerpo médico institucional de alto nivel científico, y aquí nos referimos a que tengan todos los conocimientos, pero que además se muevan hacia las publicaciones y hacia proponer nuevas cosas en salud. Un equipamiento médico avanzado, y se esperaba que fuese en ese entonces el jardín de la salud. Ese era el concepto que existía de la Fundación Santa Fe en ese entonces. Por último, dejamos la calidad subrayada, porque la calidad siempre ha estado presente en la Fundación Santa Fe. Y estos años fueron años que tuvieron algún hito en la organización. En el 72 fue cuando se planeó o se creó, se hizo como la firma de que se iba a arrancar con este proyecto. En 1983 se inició con la operación de la Fundación Santa Fe. En el 2006 se pagó el endeudamiento después de todos esos años que ven ahí
La Santa Fe tuvo unos problemas financieros importantísimos durante varias décadas y esa deuda se pagó en el 2006 y hoy vamos a hablarles un poco de la gestión de los últimos 10 años, del 2013 al 2023, reconociendo a todos quienes estuvieron de aquí hacia atrás, porque aquí no estaríamos parados si no hubieran estado ellos haciendo toda la gestión que se realizó hasta ese entonces. Acá alguna frase también del doctor Alfonso Esguerra de su libro. Y cuando les hablamos de que la calidad es fundamental pero no es suficiente, viene un tema que se trata mucho dentro de la Santa Fe y es que nosotros los sellos no los tenemos efectivamente para publicarlos o para que sean una muestra de, digámoslo, como comercial de lo que hace la Fundación Santa Fe, sino que en realidad lo hacemos para ser mejores. Siempre ha estado presente el tema de que la calidad es para servir a los pacientes de mejor forma y podemos ver acá pues los sellos que teníamos de acreditación nacional, de temas relacionados con JCI, con INVIMA, con el Hospital Seguro y reacreditación que se venían dando entre el 2008 y el 2013. Pero al mismo tiempo, nosotros en la Santa Fe estábamos viviendo una situación muy compleja en términos de sostenibilidad, y era que estaba la organización creciendo en ingresos operacionales de manera importante, como se ve en ese histórico entre el 2009 y el 2013, pero estábamos decreciendo en el excedente operacional hasta llegar a tener una rentabilidad negativa en el año 2013, con varios temas que son a destacar, y es que la ocupación hospitalaria era superior al 95%, algo que viven muchas de las organizaciones en salud actualmente, es que ocupados pero no somos tan eficientes como quisiéramos serlo. Lo segundo, estábamos a puertas de adquirir una nueva deuda por 123.000 millones de pesos para un proyecto de 156.000 millones de pesos que actualmente está funcionando, que es el proyecto de expansión que iba a permitir a la Fundación Santa Fe crecer en un 50% aproximadamente su capacidad hospitalaria. Y la verdad es que eso nos iba a dar con este tipo de márgenes que veíamos acá. En esa época teníamos un consultor en estrategia con quien hablábamos y nos decía, esto no es un margen operacional, sino es un margen de riesgo con esas decisiones que ustedes están tomando. Y de allí en adelante pues se arrancó con un tema de tratar de entender cuál era como el diagnóstico de lo que vivíamos en el año 2013. Lo primero era que las prioridades efectivamente, y como lo he dicho, es fundamental trabajar en temas de calidad y estaban allí metidas. Lo segundo es que había mucha fijación en temas de volúmenes. Lo tercero era un bajo conocimiento de los costos individuales de lo que se hacía en la organización. Lo cuarto, análisis de rentabilidad macro, que nos llevaba a tener una fluctuación en los resultados que lográbamos. Y cuando les hablo de análisis de rentabilidad macro, sé que es algo que se vive comúnmente y es que se hacen análisis de cómo están siendo las empresas en su rentabilidad por áreas y cómo ha sido la evolución durante el tiempo, pero a veces no se encuentran las explicaciones a por qué esos resultados son a los que se están llegando. Y la evolución durante estos años iniciales fue que la calidad siguió siendo fundamental en la Fundación Santa Fe, clave, pero comenzamos a trabajar en entender quiénes eran los clientes que reconocían el valor de la Fundación Santa Fe, el valor de los servicios que se prestaban y todas las cosas que nosotros allí hacíamos. Y eso lo hicimos paralelamente trabajando en un entendimiento profundo de los costos unitarios, que aquí pongo una de las palabras de las que hemos hablado mucho en la Fundación Santa Fe, que son las métricas persuasivas. Comenzamos a tener reuniones con los jefes de departamento y algunos líderes clínicos a mostrarles los costos de lo que ellos hacían en sus propias áreas. Tenemos un ejemplo buenísimo en trasplantes, donde cuando le pusimos las cifras de lo que se hacían en trasplantes y cómo era la rentabilidad de un área de trasplantes, entre más volumen se generaba, se lograban un montón de eficiencias que el doctor Vera presenta frecuentemente en los resultados de su área. Lo siguiente es que se comenzó a hacer un análisis de rentabilidad ya de manera distinta. Sabíamos cuáles eran nuestros convenios o clientes que tenían una mayor o menor rentabilidad, cuáles era la rentabilidad que teníamos por prestaciones, por áreas, por muchas cosas. Y pasamos de dos hitos importantes en la Fundación Santa Fe. El primero era pasar de que la rentabilidad no era bien vista en las fundaciones. Siempre se habla mucho de si las fundaciones tienen que estar metidas en temas de filantropía, de regalar servicios, y lo que entendimos fue que uno lo que necesita es ser rentable para poder crecer y tener más impacto y más huella en lo que se hace dentro de la fundación.
Nos paramos así, estos fueron como los mercados en donde la apuesta de la Fundación Santa Fe durante ese tiempo estuvo allí inmersa. Queríamos buscar en quién reconocía el valor y teníamos estos mercados en donde nosotros estábamos esperando pues precisamente profundizar y tener unos resultados. Continuamos durante ese tiempo entre el 2008 y el 2017 con más temas relacionados con acreditaciones y calidad, fundamental de nuevo, y los resultados mejoraron sustancialmente. Pasamos del margen de riesgo al crecimiento rentable. Esa fue la primera situación que se vivió entre el año 2013 y el año 2017, y con dos hitos bastante importantes. El primero de ellos es que todo el trabajo de estrategia se realizó entre los años 2013 y 2014 y sus resultados financieros se pueden ver ya en esta gráfica. Y lo segundo es que el proyecto que les mencioné del endeudamiento de 123.000 millones de pesos inició su operación a finales del año 2016, que fueron como dos cosas que impulsaron a la organización a tener unos mejores resultados, más foco y entendimiento de las cosas que se venían desarrollando dentro de la misma. Hubo un momento en donde tuvimos una parada hacia el año 2017, en donde en las mismas conversaciones con nuestro consultor de estrategia sentábamos y decíamos otra vez, pero venga, vamos bien, pero démosle una nueva mirada a esto, y nos preguntó, ¿ustedes qué es lo que venden? Y cuando le dábamos las respuestas desde el punto de vista financiero puro, lo que les mostrábamos era imágenes, diagnóstica, laboratorio clínico, patología, urgencia, hospitalización, cirugía, y nos decía, eso no es lo que ustedes venden. O sea, piensen en realidad, porque ustedes lo que tienen es una capacidad en cada una de esas áreas para hacer servicios, pero no es exactamente lo que ustedes venden. Y precisamente esa es la segunda parte de la presentación que queremos hacerles hoy. Gracias, Alejo. Y es interesante porque en esa primera fase, digamos que también lo estuvimos pensando mucho en el nombre, de cómo se debía llamar eso, y en algún momento pensábamos llamarlo como la ilusión del volumen. Y es un poquito en lo que la Fundación vivió unos años, que era estar llenos, vender un montón y sentir que llenando todas las capacidades al máximo iba a ser capaz de ser sostenible y los márgenes iban para abajo, y entonces ahí empezó a ver, digamos, como el valor de manera muy clara. Y esta es como la segunda evolución que fuimos entendiendo a lo largo también de esos años de los que menciona Alejo, y es que inicialmente el foco fue entender cómo podíamos ser más fuertes hacia el canal, y eso fue el primer, digamos, cambio que se hizo grande. Pero desde ese momento la Fundación, y históricamente la Fundación ha tenido un foco muy grande en el paciente. Y esto es algo que no se cumple necesariamente en todas las organizaciones. Cuando uno está en una tienda y vende un café y le vende un tinto a alguien, pues quien le compra es su cliente. Y quien paga entonces es su cliente, pero eso no aplica a todas las organizaciones. En las empresas de servicio la foto típicamente es distinta, e incluso dentro de la misma organización hay segmentos para lo que esto no es válido. Pero nosotros empezamos a entender y empezamos a pensar que sin duda el cliente no era el que estaba pagando, sino el que estaba decidiendo. Y la apuesta era cómo éramos capaces de entregar la mayor cantidad de beneficios alrededor del valor a ese cliente que estaba decidiendo, que quería escoger la Santa Fe, para entender cómo avanzábamos. Entonces les voy a contar un poquito cómo ha sido este proceso y esta evolución que arrancó desde hace muchos años, como decía Alejo, en 9 mensajes. Y esto es, la Fundación venía desde ese momento apostando en modelos de atención en salud muy enfocados en el paciente. Entonces arrancar los centros de cuidado clínico, que eran una muestra y un reflejo de eso, asociado a procedimientos específicos o a cosas muy concretas, pero que ya tenía los rasgos de lo que se quería conseguir, y empezaba a generar una alineación muy interesante. Y empezaron a nacer centros como el Centro de Imágenes Diagnósticas de la Mujer, con un foco en el paciente, tratando de entregar la mayor cantidad de beneficios. Empezó a nacer, digamos, ese Instituto de Cáncer, y esa frase allá abajo de ciegos pero decididos, que suena mal pero no lo es que había una decisión profunda por el paciente, por montar cosas con obsesión por el paciente. Pero cuando decimos ciegos es que venía jalonado también mucho desde el liderazgo, desde la intención, desde los grupos médicos que impulsaban eso, pero no necesariamente había un reflejo en los números de que esa era la
debíamos seguir, de que ese era el camino, y fue lo que empezamos a entender entonces que debía ser el segundo camino. Pero antes de eso, esto yo sé que Henry pasó por acá y entonces no me voy a detener, pero esta era la lógica de las cosas que empezamos a ver y a entender, y es que tocaba hacerle la vida fácil al paciente, porque eso era parte de los beneficios que ellos valoraban, no solamente desde la experiencia, sino desde los desenlaces. Y entonces, cómo rodeábamos al paciente, trazábamos una ruta que para él fuera absolutamente clara, evidente, sin opciones, de manera que pudiéramos arroparlo y que tuviera claro siempre su siguiente paso. Y estos fueron los modelos de atención que empezamos a hacer. Y después un poquito lo empezamos a completar cada vez con más datos. Alejo les contó cómo la primera versión de costos de la Santa Fe pues ayudó un montón. Y esta era como un segundo intento, porque cuando uno piensa en un modelo como el que les conté, no sirve tener rentabilidades ni una mirada por centros de costos, porque los centros de costos no terminan siendo nada más allá que espacios físicos. Y entonces, dentro del espacio físico, pues suceden unas cosas, pero la verdad es que el trasegar del paciente que tiene cualquier patología por medio de la organización, pues cruza todas las capacidades. Y entonces nosotros en ese momento no teníamos la capacidad de entender que un paciente que entraba por urgencias, que después terminaba en cirugía, que salía y le seguíamos haciendo diagnósticos de manera ambulatoria y que volvía al año a seguimientos, hacía parte de una línea de servicio de una patología que había arrancado hace 1 año y medio atrás. Y cómo trazábamos ese mismo paciente desde los números, porque al final los números es lo que nos permite alinear y enfocar a las organizaciones. Y entonces empezamos a pegar un montón de información que en nuestro caso nos tomó un montón de tiempo y hubo sufrimientos tanto con Carlos para pegar la información clínica, como con Alejo para pegar toda la información desde el negocio, con Fernando Melo para ser capaz de unir, digamos, con todas las puntas. Y eso nos empezó a acercarnos a una visión que ya no era por silos, no era por centros de costos, sino que nos permitía tener fotos diferentes. Y la primera foto diferente que logramos ver en el año 2019 fue esta. Nosotros pensábamos que cáncer era un negocio de 54.000 millones de pesos en facturación y sin hacer nada, solamente mirando la organización de una manera distinta, ese negocio pasó de ser de 54 a 129, se multiplicó por 3. Y no habíamos hecho nada, habíamos entendido las cosas desde una perspectiva diferente, que hace toda la diferencia cuando uno se mete en el mundo de gestionar cosas, porque eso ayuda a enfocar las prioridades de la organización. Y entonces esta mirada fue tremenda y generó muchas dificultades. Y miro a Adolfo porque inicialmente cuando empezamos a ver los números, pues no entendíamos si eso era o no era. Entonces veíamos los números y la gente decía, esos no son los números, usted está loco, ese negocio no es así de grande. Pero era lo que generábamos y vuelve y juega. Aquí no había pasado nada, solo habíamos visto las cosas desde otra óptica. Y entonces acordamos que así como habíamos visto esa foto de cáncer, queríamos empezar a agrupar el resto de la organización por flujos de diagnósticos y por grupos de diagnósticos que nos permitieran entender el 100% de la organización de esa manera. Eso no respondía ni a especialidades médicas, ni respondía al CIE-10, sino a agrupaciones que nosotros fuimos construyendo y fuimos creando. ¿De acuerdo a qué? A cómo creíamos el paciente por la organización, a las conversaciones que teníamos en su momento con todas las personas. Y eso que fuimos creando, que Adolfo bautizó la anatomía de McKinsey porque decía que eso no pegaba nada con nada, que cuando uno lo miraba desde la perspectiva de salud no tenía ningún sentido, empezó a generar como una sensación de acuerdos que nos tomó mucho tiempo construir, pero que empezaba a ser interesante porque después de esas reuniones que eran largas y repetitivas, todo el mundo salía inconforme porque sentía que no se estaba pegando lo que uno quería que se pegara, pero ahí es donde cuando uno termina esas reuniones inconforme, cada uno renunció a cosas y encontrábamos puntos comunes. Y nos ha tomado 3 años llegar a la visión en la que estamos hoy. Y entonces estas han sido las agrupaciones por las que fuimos pasando. Entonces arrancamos en febrero del 2019 con esa foto donde hablábamos de temas, subcondiciones y condiciones, donde para nosotros un tema era, por ejemplo, un ACV isquémico, y eso lo agrupábamos en una subcondición que llamábamos una condición de enfermedades neurovasculares,
y eso a su vez lo juntábamos en una condición que llamábamos enfermedades neuropsiquiátricas, y eso fue lo que construimos a lo largo de la organización, pero fuimos entendiendo que teníamos que disminuir la complejidad, que hablar de 217 digamos, temas en ese momento y gestionarlos era imposible. Y entonces hoy estamos parados en un escenario donde tenemos 72 líneas agrupados en 19 condiciones clínicas, que ha sido alrededor de lo cual hemos empezado a seguir fortaleciendo el desarrollo de la estrategia. Y entonces el siguiente reto era coger cada uno de esas líneas, cada uno de esos puntos, cada una de esas condiciones de los pacientes y entender cómo priorizábamos. Y entonces lo primero que hicimos fue construir un método para priorizar, para escoger, y un método que tenía dos ejes, uno que tenía que ver con el presente o con la posición competitiva del negocio, que es el eje vertical, y el otro que tiene que ver con el futuro. Y esto fue algo que nosotros construimos porque nos sirvió para ese momento, y entonces en el eje vertical, lo que entendíamos en la posición competitiva eran cosas como, primero queríamos medir desenlaces, pero desenlaces vistos de esa manera, en ese momento no teníamos. Entonces medíamos la capacidad asistencial de manera cualitativa y entonces en reuniones súper extensas entendíamos qué tan bueno era la capacidad de la función para cada uno de estos puntos, para cada una de estas líneas de servicio condiciones. Y la primera vez que lo medimos, éramos buenísimos en todo. Entonces nos empezó a tocar aprender también a calibrar cómo nos medíamos en cosas, pero a esa posición competitiva entendíamos qué tanto había crecido ese negocio en los últimos 5 años, cuál era el margen que tenía, qué cartera generaba, cuál era la rentabilidad que tenía. Y entonces nos daba una sensación de esa posición competitiva. Y en el otro eje tratábamos de entender hacia adelante eso cómo se iba a comportar. Epidemiológicamente iba a seguir creciendo eso, iba a ser cada vez más importante en el mundo de la salud o no, qué tan competido estaba allá afuera, qué tan resuelto lo tenían el resto de personas. Y entonces nos permitió llegar a esta matriz, donde uno evidentemente quería pararse en la parte de arriba y derecha de la matriz, en las cosas donde seguramente uno quería seguir profundizando, porque eran cosas que tenían una muy buena posición competitiva hoy y que tenían un muy buen futuro hacia adelante. Y entonces esto que yo llamaba cuadrantes estratégicos, en realidad se convirtió por un momento en la matriz de la discordia. Nosotros mostrábamos esto y se armaba un guerrero, porque cada persona en la organización, cada médico, cada especialista buscaba su punto. Entonces, esta fue la primera matriz y la gente buscaba su punto y el tema es que no lo iba a encontrar, porque esta es una matriz que no pintaba especialidades, ni subespecialidades, ni pintaba servicios. Entonces, imágenes diagnósticas y ¿cuál es mi punto? No, es que su punto no está, porque usted es una capacidad que está transversal a todo tipo de pacientes, desde el diagnóstico, en el tratamiento, y entonces nadie se veía, pero algunos sentían que eran un punto en sí mismos, pero cada punto era un grupo interdisciplinario de profesionales, de capacidades y un montón de cosas, pero entonces los que se veían arriba estaban contentos, los que se ven abajo no, pero esto es lo que implica, esto es lo que implica estrategia, escoger, porque pues de 72 cosas no le podíamos pegar a 72 cosas, no podíamos priorizar todas esas, y entonces empezamos a priorizar algunas. Y decidimos que íbamos a priorizar, y se pueden reír, pero íbamos a priorizar 29. 29, no está priorizando nada en 29, pero eran 29 líneas que correspondían no a 19 condiciones, sino a 10. Y entonces, pero no las podíamos hacer todas al tiempo. Y entonces definimos que íbamos a hacer unas en el 2020, unas en el 2021, unas en el 2022, porque hacer cada línea implicaba un montón de alineación. Y entonces lo primero que empezamos a hacer fue tratar de construir una visión colectiva de lo que entendíamos por qué era una línea. Y entonces eso tenía toda una metodología que pensamos, en donde juntábamos equipos, juntábamos grupos interdisciplinarios a lo largo de la organización y nos sentábamos en muchas sesiones a conversar durante tiempos largos sobre eso, hacia dónde iba, cómo nos alineábamos, y esto es lo que yo llamo la incursión al puntillismo. El puntillismo es un
es una técnica artística muy interesante para los que no lo conocen, en donde se pintan y se hacen unas obras de arte tremendas a partir de puntos. Y en la vida real, una línea es la sumatoria de muchos puntos a una distancia en donde uno ve una línea y no ve unos puntos. Y yo siento que esto fue lo que nos pasó cuando empezamos a juntar a tanta gente de tantas áreas a ver las cosas de una manera diferente. Los puntos estaban ahí, pero no lo habíamos visto, no habíamos visto la línea. Y lo que nos pasó cuando juntábamos a tanta gente es que, otra vez, sin hacer nada, empezamos a ver la línea. Y empezamos a entender que el flujo ya lo teníamos, pero lo teníamos partido por silos, cuáles eran los énfasis que teníamos que hacer para conectar y para facilitar la vida al paciente, qué cosas teníamos que fortalecer desde cadena de suministro, desde enfermería, desde cada una de las aristas, empezaron a hacer como clics. Y fue un proceso muy interesante. Esta fue la metodología que nos llevó allá, pero más que la metodología fue juntar gente alrededor de unos números que se veían diferentes, que le hacían sentido a las personas. Oíamos testimonios de pacientes alrededor de estas líneas y entendíamos qué decían. Y entonces sabíamos que en dónde la podíamos estar embarrando y dónde no, dónde debíamos hacer más énfasis. Y tratábamos de, alrededor de esto, generar tableros para entender qué era lo que íbamos a medir, cómo íbamos a medir si íbamos mejorando o no íbamos mejorando. Y entonces, después de eso, tratamos de conquistar el mundo. Y este fue tratar de diseñar ese proceso, que se demoraba más o menos 4 meses, para 29 líneas más. Entonces, pues eso que arrancó siendo, digamos, muy interesante, llevarlo a un esfuerzo de hacer eso 29 veces, realmente fue una tarea titánica, que al final decíamos, pucha, esto es desgastante, pero fue muy exhaustivo y fue muy importante, independientemente de que en algunas cosas empezáramos a repetir, se empezaron a repetir conceptos. Eso ayudó a alinear cada vez más a la organización, porque lo que nosotros lográbamos con estas 29 apuestas es que teníamos casi el Pareto de la organización contenida. Ahí estaban las apuestas. Entonces, lo que queríamos era seguir haciendo más énfasis en eso. E hicimos un plan agresivo y entendíamos que en un momento entonces teníamos que estar diseñando unas líneas, otras se tenían que estar preparando, otras ya tenían que estar en gestión, íbamos a tener 90 proyectos en paralelo con 12 tableros de control, y yo no sé de eso realmente qué pasó. Y fueron pasando muchas cosas al ritmo al que tenían que ir pasando, pero el mensaje es que esto hay que también planearlo y escalarlo, porque si no se vuelve muy complejo. Y como todos los procesos de estrategia, siempre dice que detrás de la estrategia viene la estructura. Y a mí más que estructura me gusta llamarlo configuración, porque no hay ningún proceso de cambio significativo en las organizaciones que no pase por cambiar la configuración para atender eso. Entonces, yo puedo decir que estoy cambiando mi estrategia, pero si no hago nada diferente a simplemente dejarlo en un concepto, eso no se va a materializar de ninguna manera. Y entonces entendimos que teníamos que revisar la estructura, y entonces lo que hicimos revisando la estructura fue establecer unas triadas que juntaban personas asistenciales, médicos, enfermeras y alguien con más foco en el negocio que ayudara a fortalecer lo que ya existía en la organización, pero era la coordinación y era ayudarnos a vernos de una manera diferente todo el tiempo. Tienen como una bandera que dicen, acuérdense que es que nos estamos mirando de esta manera. Y nosotros en la organización ya tenemos una estructura matricial, porque tenemos la estructura corporativa y la estructura del hospital y la estructura médica, que ya todas las estructuras matriciales son complejas en sí mismas, pero esto era una estructura matricial engallada. O sea, lo que hicimos fue volverlo aún más complejo, tratar de entender ver a Adolfo explicando que esto era un cubo dentro de otro cubo, dentro de otro cubo, pero más allá de lo complejo hemos entendido cómo podemos tener una mirada todavía desde capacidades, entendiendo cómo se ocupan cada uno de los servicios, pero desde la perspectiva del paciente, protegiendo y privilegiando esos flujos, lo cual ha sido tremendamente valioso. Y finalmente, si uno cambia la estructura pero no cambia el gobierno y no logra que la organización le meta ancho de banda al gobierno de esto, es muy importante. El otro día, y no me acuerdo quién hablaba de que no hay foco sin presupuesto. Yo creo que no hay foco sin gobierno.
porque el presupuesto no es lo único que mueve la estrategia de las organizaciones. Si uno no logra que la gente que decide, y en todos los niveles, no que decide arriba, o sea, que decide abajo, porque en realidad ahí es donde pasan las cosas, o sea, en el día a día es donde se materializan todos estos cambios. Pero si uno no logra que cada persona desde ese nivel esté metido en este cuento y se vea tocado desde alguna perspectiva por los cambios que se están tratando de generar, digamos, esto no vamos a ser capaces de lograrlo. Entonces, hoy en día garantizamos que estas condiciones clínicas se alinearan con los comités operativos que ya tenía el hospital en múltiples niveles, pero generaran unos esquemas adicionales y que además eso reportara a unos comités directivos donde está también las personas que ayudan a entender cuáles son las decisiones que tenemos que ir tomando, y que lo que antes eran unas miradas por capacidades ahora son comités completos por condición. Ya les contará Carlos ahorita qué se hace ahí. Y eso mismo además son reportes que van a la junta expresados de esa manera, y entonces el mensaje es que pues estos cambios ha llevado no solamente a cambiar la manera como nos miramos, sino la manera como nos gestionamos, que es muy valioso. Y finalmente, lo que queríamos hacer era empezar a medir cosas intencionales, no quedarnos en las mediciones de siempre, sino como no teníamos desenlaces en ese momento, pues la primera definición grande era que teníamos que meter la medición de desenlaces por líneas y por condiciones. Y había un montón de avances y cosas que ya existían, pero queríamos escalarlo y verlo de otra manera. Queríamos ver las capacidades distintivas, queríamos alinear la educación, alinear la salud poblacional, alinear la investigación, no a lo que cada uno quiera, sino a lo que institucionalmente queríamos como foco, alinearlo a esas líneas de servicio y a esas condiciones, la experiencia y los temas operativos, empezar a medir el NPS, que lo medíamos a nivel general. Medirlo por líneas ha sido un proceso absolutamente valioso desde la perspectiva de los mensajes que nos empieza a transmitir, y finalmente lo financiero. Y entonces en conclusión, esto ha sido un poquito como una apuesta al cambio. Y en resumen, estos son los mensajes. Fuimos ciegos pero decididos, con una obsesión por el paciente tremenda. Tratamos de construir datos para decirle adiós a la visión por silos y empezar a ver la organización de otra manera. Construimos nuestra propia manera de entendernos, que fue la anatomía de McKinsey. Generamos una herramienta para poder escoger y para poder priorizar, que terminó siendo en algún momento la matriz de la discordia, pero que en realidad es una manera para guiar las apuestas que uno hace. Vimos e incursionamos en el puntillismo, entendiendo que los puntos estaban ahí, pero que verlos desde otra óptica nos permitió ver la línea y ver la obra de arte que se estaba construyendo. Tratamos de escalarlo y de llevarlo a otro nivel. Finalmente lo convertimos en una estructura matricial que era engallada, le metimos gobierno y finalmente empezamos a medir lo que queríamos medir. Y esta fue la evolución que, junto con muchísimas otras cosas que pasaron y que en la evolución que la Fundación ya tenía, siguió mostrando que había capacidades de seguir fortaleciendo. Estos resultados no se dan solamente por lo que yo les acabo de contar. O sea, hay un millón de cosas que la organización ha hecho, pero lo que yo sí estoy seguro es que todas las decisiones que ha tomado las ha ido haciendo de forma coherente con las cosas que ha venido persiguiendo, que es lo más relevante. Si se dan cuenta, la historia que han contado Alejo y Ricardo tiene unas frases poderosas de fondo, y quizás comienza Alejo con dos mensajes grandísimos que son: ¿cuál fue el mandato que nos dieron cuando nos crearon? Fue el primer slide de Alejandro. Y adicionalmente lo que hacen una superposición en alguna diapositiva, Alejandro, es cómo fluye todo el tema de calidad y de trabajar y fortalecer la calidad institucionalmente, pero cómo eventualmente uno ve el tema financiero y cómo estaba el tema financiero de apretado. Y esos dos lo resumió él maravillosamente diciendo la calidad es fundamental, pero no es suficiente, por lo tanto había que dar un brinco, y Ricardo les muestra todo un arsenal de decisiones muy duras, muy profundas, alrededor de cómo dar
un vuelco a lo que nosotros estábamos haciendo tradicionalmente. Y llega un momento en que yo tenía que ponerle una frase a mi sección y no se me ocurrió nada así como inspiracional como ellos lo tienen. Y yo le decía, Alejo, ayúdame. No me ayudó, obviamente. Y me acordé, hace un par de meses estaba yo revisando una bibliografía sobre el tema de excelencia clínica. Y en uno de los artículos el autor hablaba de vitalidad. Y decía que la vitalidad era la capacidad que uno tenía cuando uno podía unir la contribución de cada persona a la estrategia. ¿Qué tan vital es usted para el éxito de la estrategia? Y dije, pues, a falta de una frase inspiracional, pongámosle esa palabra. Y eso viene porque, viendo la última diapositiva de Ricardo, es obvio que uno a la estrategia tiene que ponerle números. Porque si no es simplemente un discurso elegantísimo, súper sofisticado, 9 puntos, lindísimos, cada uno con una frase contundente, pero si no hay un número de fondo, es obvio que se queda eso, en un buen discurso. Por lo tanto, había que empezar a medir cosas aquí, algunas ya venían, pero cuando uno se mete en procesos de medición, todo es cuesta arriba. Esto no es un elemento fácil porque hay que tomar decisiones tan sencillas de qué vamos a medir y si lo podemos medir y si no lo podemos, qué hay que hacer para medirlo. Y me quiero quedar con las dos últimas esferas que van a salir al final, y es cuando uno mide, en algún momento uno tiene que decidir, primero, qué dicen los números y segundo, qué dicen los números frente a algún referente. Y segundo, una de las cosas que pasan muy frecuentemente cuando uno se mete en procesos de medición es que hay como una antropofagia, digo yo, y es que cada vez que uno hace una buena pregunta y aparece el número, simplemente le abre la compuerta a una pregunta aún más grande y más difícil. Por eso digo, ¿y luego qué? Entonces, una separación totalmente artificial y arbitraria, porque no debería ser separado, pero para efectos prácticos, que ya le digo el por qué la separación, uno necesita tomarle el pulso y la temperatura a la estrategia. Saber la estrategia que acaba de plantear Ricardo, cómo va dentro de ese cuerpo nuevo de gobernabilidad. Y ahí obviamente hay 1000 enfoques de medición, pero echamos mano a un viejo conocido que es el Balance Scorecard, muchos de ustedes lo deben conocer, que de manera genérica lo que tienen son 4 y ustedes dirán, no, ahí hay 5, son 4, ojo, son 4 los tradicionales que dice un Balance Scorecard que uno debe medir. Y uno simplemente le pone indicadores a esas 4 cosas que son financieras, de mercado y cliente, de procesos y conocimiento y desarrollo, y le monta una serie de indicadores que uno, a medida que va midiendo, dirá si el indicador está en control o no está en control. ¿Y por qué digo que son 4 y ahí aparecen 5? Porque nosotros le hicimos una trampa al tradicional Balance Scorecard, que fue meterle una cuña que hablara de desenlaces en salud. Ojo, no desenlaces clínicos, desenlaces en salud. ¿Y eso qué significa? Ricardo decía, tenemos 19 líneas de servicios y a cada una de esas 19 líneas de servicios hubo que montarle un Balance Scorecard. Un Balance Scorecard que se lleva a esos comités de gobernabilidad que Ricardo mencionaba. Por lo tanto, un Balance Scorecard de una línea, y especialmente este es el de la línea de quemados, se ve así. No me voy a meter en todo ese Balance Scorecard, solamente quiero hacer un par de hechos que quiero resaltar. Ese primer cuadrito en rojo se pega mucho al tema de la experiencia del paciente. Aquí está María Elvira Aldeco, quien pone los números de ese pedazo, entre otros números, pero pone los números de experiencia del paciente. Y les digo, ¿por qué lo resalto? Porque más adelante va a salir una diapositiva que quizás ustedes dicen,
la diapositiva está incompleta. Y lo segundo, obviamente, son los desenlaces en salud. Entonces, si uno toma como ejemplo a Quemados, y lo voy a tomar porque fue la primera condición clínica que se armó por allá en el año 2020, que estábamos saliendo del encierro de la pandemia y estábamos haciendo este tipo de ejercicios con pandemia a bordo, tomando los elementos, algunos ejemplos de ahí, y siguiendo las manecillas del reloj, uno podría mirar esto y llevar esto a una discusión de gobernabilidad diciendo, mire, ¿cómo se ve financieramente una condición clínica de Quemados? ¿Cómo estamos logrando o no el presupuesto? ¿Cómo están los ingresos alrededor de eso? Mirando con esa visión que mostraba también Ricardo, con una visión novedosa de cuantificar la parte financiera de esas nuevas líneas de servicios. Y Sandra Nieto, quien es nuestra directora de mercadeo, no la veo por aquí, Sandra Nieto le pone números, que es otra área, le pone números al tema de mercado y sale el año pasado a hacer un súper trabajo de mercado y a preguntar muchas cosas alrededor, entre otras cosas diciendo, mire, usted sabe, señor cliente, señor usuario, señor ciudadano, que ¿dónde atienden gente de condición de quemados? ¿Y usted qué haría si tiene un familiar quemado? Y ahí nos ranquea dentro de un continuo de muchas IPS de qué piensa la gente alrededor de Mercados y Fundación Santa Fe de Bogotá y Quemados. Y Alejo en su primera o segunda diapositiva decía, nos crearon, nuestro mandato fue que nosotros éramos un centro educativo. Nuestro hospital es un hospital académico. Aquí está la directora del hospital, Marta C. Y ese es un hospital académico. Tenemos toda suerte de programas y residentes y estudiantes. Por lo tanto, la vitalidad de esta línea de servicio, como cualquier línea de servicio, es que tienen que producir conocimiento. No se pueden negar a producir conocimiento, es un mandato. ¿Ok? Uno no puede enseñar si uno no genera conocimiento. Y lo que está en esa gráfica es cuánto producen de conocimiento cada una de las líneas de servicios. Ahí se ve a mano derecha, en un circulito chiquitico, la línea de quemado, lo que produce en términos de producción científica, que se ve chiquitico, pero es que al lado de cáncer, que es una burrada, se ve chiquitico, pero producen y tienen la obligación de producir conocimiento. Y obviamente en el tema de procesos, es cuál es nuestro compromiso con el paciente en generar procesos clínicos que pongan ese paciente quemado rápidamente en un quirófano en caso de necesitar. Y le hacemos y le llevamos el pulso a ese tipo de cosas. Y en cada una de esas casillas hay muchísimos más ejemplos, pero la cuña que está ahí en la mitad, que es el tema de desenlaces, se volvió una discusión trascendental hace un par de años porque uno no puede, es irrenunciable, hablar de valor sin hablar de desenlaces. No se puede. Uno no se puede parar en una tarima a hablar que uno está trabajando en valor sin hablar de desenlaces. Y ahí en Quemados hubo una anécdota que a mí me marcó mucho, porque algunas de las diapositivas que mostraba Ricardo, sobre todo los 6 pasos que nosotros hacíamos en las mesas de trabajo, y hablábamos del direccionamiento estratégico, y hablábamos del valor, y hablábamos de la cosa y las capacidades que nosotros teníamos. Hicimos un grupo focal con pacientes quemados, y entonces que tenemos psiquiatras, tenemos las lámparas cielíticas, tenemos todos los fierros. Y una paciente de 27 años al final de toda la sesión lo que dice es, oiga, sí, chévere, ya me atendieron, tienen de todo, pero ¿sabe cuál era mi preocupación? Volverme a poner un vestido de baño. Se había quemado las piernas.
Esa era su preocupación. Por lo tanto, uno no podía medir solamente desenlaces clínicos, sino que le tenía que meter uno la visión del paciente en este tipo de mediciones. Y estamos en esta apuesta y estamos en unas etapas embrionarias en este tipo de medición donde nosotros medimos desenlaces clínicos, medimos desenlaces funcionales, medimos desenlaces mentales y medimos la gran diva a nivel internacional en los congresos de medición, los PROMs, los desenlaces vistos desde la óptica del paciente. ¿Ok? Y a manera de ejemplo, muy rápidamente uno dice, ok, ¿cómo podemos medir un desenlace clínico? Pues vienen unos pacientes altamente quemados. ¿Cuántos se nos mueren? Y uno dice 2.6. 2.6 no dice mucho si uno no lo pone en un contexto de decir cuál es el referente que tenemos, y la Asociación Americana de Quemados dice la mortalidad, la tasa de mortalidad aquí son 2.2%. Estamos ahí. Pero adicionalmente, ¿qué tipo de paciente es el que se nos muere? Y entonces uno mete y ajusta el indicador por una escala que mide la probabilidad y el riesgo de morir. Suena feo lo que voy a decir, pero se nos mueren los que se tienen que morir por su severidad, desafortunadamente. Ojalá no se nos murieran, pero es una forma de darle contexto al número. Con el desenlace funcional, uno mide por una escala que se llama Johns Hopkins la funcionalidad del paciente. El paciente cuando llega es capaz de durar 1 minuto de pie, promedio, y al minuto dice, no puedo más. Cuando se va para su casa 12 días después de estancia promedio, el paciente puede caminar más de 7,5 metros. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene en el trasfondo? Pues tiene en el trasfondo que tiene una cierta autonomía y una menor carga para el cuidador. Medimos los desenlaces mentales e incluso en pacientes sin antecedentes de depresión y ansiedad, vemos cómo a los 3 meses hay un porcentaje nada despreciable de pacientes con depresión y ansiedad. Medimos dentro de los PROMs calidad de vida y le hacemos seguimiento a través de una escala de calidad de vida, la EQ5D3L, a los 3 meses y a los 6 meses para ver cómo ha ido evolucionando la calidad de vida. Y aquí lo importante de esta gráfica es el punto de corte de 80. Nosotros los colombianos nos autopercibimos la población sana con buena calidad de vida a partir de 80 en esa escala. ¿Ok? Y lo que estamos viendo es que el paciente llega a un momento en que su autopercepción, a pesar de haber pasado por una quemadura, es similar a la de la población sana. Esto tiene un trasfondo grandote de discusión. Y por último, dentro de los prompts le decimos al paciente y le preguntamos, ¿usted cómo ve su cicatriz? En términos de color, dolor, irregularidad y un largo etcétera. Y lo llevamos y lo seguimos hasta el año. Y el por qué hacemos esta cosa es porque recuerden la esfera roja y el y luego qué. Porque el y luego qué es que cuando ya respondimos la pregunta de cómo medir, con qué compararnos y qué también lo estamos haciendo, sale la pregunta es, ¿y qué pasa con ese paciente luego que se va de la fundación? Y más aún, y no me voy a meter por este cuadro grande, y más aún, nosotros deberíamos hacer algo proactivamente con ese paciente. Porque muchos podrían decir, el paciente viene, le pongo ya estoy terminando, toda la tecnología, todo el conocimiento, todas las capacidades para tener un maravilloso desenlace y mi responsabilidad acaba cuando sale y se monta en un taxi. Y el y luego qué, y esa antropofagia que yo les decía al principio, es
si estamos teniendo pacientes quemados que se autoperciben en su cicatriz, que la están viendo maluca, irregular, descolorida, levantados los bordes, ¿no será que nosotros deberíamos proactivamente hacer algo? ¿O dejamos eso así y decimos simplemente vaya a su asegurador? Y el problema y el trasfondo detrás de esta diapositiva es que 55% de los pacientes quemados nuestros, el asegurador no lo contacta para decirle venga y vamos a hacer algo con esa cicatriz que usted está autopercibiendo como una cicatriz maluca. Por lo tanto, para cerrar, ideas de cierre, Alejo, ¿cómo cerramos ciclos virtuosos de valor? ¿Y cómo ponemos la información al servicio del ciudadano para una mejor selección? Dos preguntas grandototas. Yo sé que Alejo y Ricardo también tienen las suyas. Ricardo, Alejo, haz los honores de cierre, por favor. Sí, tenemos un slide de cierre, que es este, muchas gracias. Esto que ustedes vieron en esta presentación es la gestión de 4.000 personas que están trabajando en la Fundación Santa Fe en este momento, y muchas de ellas que están presentes en este momento en este escenario, ya Carlos ha mencionado algunas de ellas. Y queremos cerrar con este slide, que fue precisamente con el que iniciamos, y es que no hay receta, pero los ingredientes principales siguen siendo los mismos. Al comienzo les presenté cuáles eran los temas fundamentales para nuestros fundadores, y aquí les voy a leer rápidamente que pasamos de tener una salud comunitaria a una salud poblacional y educación. Se quería tener una enfermería al mismo nivel de la división médica hospitalaria, y actualmente se tiene una dirección de enfermería que ha venido haciendo presentaciones muy importantes dentro de este mismo foro. Antes se pensaba en tener un cuerpo institucional de alto nivel científico, y efectivamente estamos lográndolo con niveles de institucionalidad altos, con alta producción científica, y temas muy relevantes es que estamos pudiendo hacer reinversión alineada a los temas relacionados con la estrategia. Actualmente estamos a punto de terminar un edificio de servicios ambulatorios que tiene todo ese énfasis de lo que Ricardo les mencionó anteriormente. Curiosamente, también estamos en el 73 se pensaba en la Fundación Santa Fe como el jardín de la salud, y tenemos un nuevo proyecto de 100 camas adicionales que se va a llamar el Hospital Jardín, y sobre todo seguimos trabajando en calidad. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor Alejandro, al doctor Ricardo y al doctor Carlos, a la Fundación Santa Fe. Estamos seguros que el auditorio se lleva estas lecciones aprendidas de cara a la alineación de la sostenibilidad, el mejoramiento de la calidad y la atención de nuestros pacientes. Muy amables, muchas gracias.